su programa, el análisis de la noticia a la medida. Estamos cerrando semana y qué mejor forma que poder analizar esos temas relevantes. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, una muy buena noche para ti también, Sandy. Qué alegre toda esta semana. Hemos compartido noticias muy importantes y el análisis de la misma. Pero hoy no es menos. Muy buena noche a usted en casa también. Gracias por estar en sintonía de A la Medida. Imagínate, a ver, ¿cuál es la postura de algunos, muy pocos, estudiantes? Digamos que son estudiantes de la San Carlos que utilizan capuchas y hacen cosas que no deberían de hacerse, porque la mayoría de los estudiantes de esa universidad son gente muy correcta. Por supuesto, hablaremos de los bautizos, así que lo invitamos a que permanezca con nosotros estos 60 minutos y mientras conozcamos nuestros titulares. Bienvenidos. Fue acusado de ser el cómplice de la rancherita. Ya fue liberado por falta de mérito, pero con medida sustitutiva. ¿Cómo resarcir la imagen del payaso? El Consejo Superior Universitario decidió prohibir los bautizos, prebautizos y actividades de bienvenida, además de las capuchas. Analizamos el tema en instantes. Sindicado de Ejecución Extrajudicial en el caso Infiernito fue beneficiado con libertad condicional y se le impuso una fianza de 400,000 quetzales. 27 partidos políticos participarán en las próximas elecciones, pero no se cambiará el tamaño de la papeleta, simplemente se modificará el tamaño de las fotografías. Según el Tribunal Supremo Electoral, ha crecido el número de solicitudes de empadronamiento por parte de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos. Miembros de la Conferencia Episcopal resaltaron la importancia de las elecciones, llamaron al TSE y a los ciudadanos a estar vigilantes durante su desarrollo. Bueno, esta es una pregunta muy importante. ¿Cómo resarcir la imagen y aquella persona a la cual se le ha hecho un daño judicialmente? El artículo 272 del Código Procesal Penal guatemalteco reza que si no concurren los presupuestos para dictar el auto de prisión preventiva, el tribunal va a declarar la falta de mérito y en ese caso pues no va a aplicar ninguna medida de coerción salvo que fuera absolutamente imprescindible para evitar el peligro de fuga o de obstaculización para la averiguación de la verdad. Al señor Mario Adán Pineda Mayorga se le dictó precisamente eso, la falta de mérito. Sin embargo, y esta es una situación, ¿verdad?, bastante interesante, el juez consideró que no habían indicios que lo vincularan al caso, pero le fue dictado el arresto domiciliario y además, fíjense ustedes, la obligación de llegar a firmar semanalmente a la Fiscalía. También se le decretó un arraigo mientras continúan las investigaciones. Esto en virtud de que el juez considera que aún debe de seguirse y profundizarse más los detalles específicos de la investigación antes de desvincularlo completamente. Pero volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo resarcir la imagen de esta persona? Además, casi no se entiende, ¿no, Sandy? Dice, te dicto falta de mérito, pero todavía te ligo al proceso. Todavía no se escapa, entonces no puede estar tranquilo completamente porque no se sabe entonces si van a decir, mire, siempre sí tiene que regresar. Cuando en realidad ellos también tienen cierta evidencia que deberán entonces también presentarla en este caso, en este juicio que se llevará a cabo. Pero la pregunta es aquí, ¿cómo le borras a la gente de la mente el hecho de que puedan vincular su rostro con un nombre y con un hecho? Porque recuérdate que muchas personas, bueno, conocen la información, conocen que lo capturaron, y casi toda Guatemala se enteró, fue una noticia de alto impacto en realidad, pero después pocas personas también se interesan en conocer, bueno, era culpable o inocente. Para ellos ya, ¿verdad?, en su mente, ya culpable. Él es culpable.
Tienes toda la razón, Sandy. Y es que aquí es donde a mí me pareció curioso. Me puse a revisar el Código Procesal Penal, recuerdas, tú también lo hiciste, y veíamos precisamente esa situación en la cual puedes dictar falta de mérito, pero hay una salvedad cuando no tienes todos los indicios posibles, y otra vez volvemos al problema de ayer. Es decir, ya sea por la no culpabilidad, que es lo que todo apunta que es así, o porque demostraste lo contrario, en este caso, faltó ese trabajo esencial investigativo, quizá un poco precipitado también, cuando se dictó, ¿verdad, Sandy? Esta aprehensión precisamente. Y ahora lo que yo veo y avisoro para los próximos años es otra demanda al Estado guatemalteco. Pero recuérdate que el Estado no produce nada, produce gastos, y esos gastos nosotros los vamos a pagar. Nosotros con nuestros impuestos al final vamos a tener que pagar los errores de alguien más. Correcto. Pero al final creo que sería también, si se logra entonces el juez a cargo indica, bueno, ya esta persona es inocente, ya no lo vinculemos con el caso. Creo que es justo que, por ejemplo, se le solicite al Ministerio Público, a las autoridades que están relacionadas con este caso y que estuvieron a cargo también de la captura, que se puedan disculpar. Porque creo que es justo y es necesario. Es absolutamente vital y necesario. Ahora, tenemos más información para poder hacer bien con ustedes allá en casa este análisis. Sandy, quiero pedirte que me apoyes con esta información. Claro que sí. Miren ustedes, el artículo 272 indica entonces que el tribunal declarará la falta de mérito y no aplicará ninguna medida de coerción, salvo que fuera absolutamente imprescindible. Y aquí se le dictó falta de mérito, también arresto domiciliario y arraigo. El juez, aún con esto, Sandy, consideró que debe de continuarse esta investigación. Y a mí me preocupa no solo este caso de, ahora ya no le podemos decir ni el payaso, porque es evidente que no es él, ¿verdad? Claro. Pero me preocupa que puedan haber casos similares en el sistema de justicia guatemalteco, y aquí se supo porque fue un caso muy mediático por lo terrible de lo que sucedió. Pero ¿y las personas que, por ejemplo, no se sabe nada de ellos y están ahí refundidas en nuestras cárceles? Imagínate tú. Por supuesto. Y aparte de esto, yo te digo algo. La persona que fue detenida y que supuestamente era el payaso, que supuestamente había cometido entonces el acto terrorista, él sufrió 10 días en la cárcel. No sabemos qué fue lo que pasó dentro de la cárcel, porque también conocemos el sistema, cómo se está manejando. Pero aparte de eso, ¿dónde dejas a la familia? Por ejemplo, cuando tú tienes un familiar que está vinculado a un caso, que está en la cárcel, lo primero que hace la sociedad es tacharte a ti porque eres familiar de. Mira, es que vamos, pueden pasar estas cosas. Por ejemplo, si tiene hijos y los tenía estudiando en un colegio, en una escuela, hasta los pudieron haber sacado por decir, tú eres hijo o hija del payaso. Ya los discriminan. Fuera, no los queremos aquí. Los discriminan a toda la familia. Es un daño muy grande, es un daño muy grave. Y entonces volvemos a esta situación en la pregunta de qué es lo que se va a hacer. Pero fuera de eso, hubo un detalle más que es bien importante de recalcarlo. ¿Te acuerdas el FBI? Bueno, el FBI dijo que ellos no tuvieron nada que ver en esta investigación. Increíble, al final entonces de dónde salieron las evidencias y que expusieran entonces cuáles eran las mismas, ¿no? Para indicar, bueno, es que sí teníamos fundamento o en realidad de una forma muy floja se están presentando los casos. Creo que existen ciertos requisitos para poder culpar a alguien o para poder solicitar una orden de captura. Es correcto. ¿No se están cumpliendo? Sí, no nos están cumpliendo. Y esos requisitos que menciona Sandy Monroy, por favor, usted anote como siempre hace, váyase a la Constitución, artículo 6 específicamente. Ahí dice que una persona puede ser detenida por 2 circunstancias únicamente. La primera de ellas, y estoy parafraseando, pero no tengo físicamente la Constitución en este instante, es cuando existe una orden de juez competente. Pero esta orden de juez competente viene a solicitud del Ministerio Público. El juez no la inventa de ninguna manera. Y la otra forma en que se puede aprehender, es decir, capturar a una persona, es cuando se da cuenta la autoridad, en este caso la Policía Nacional Civil, que está cometiendo un delito flagrante, es decir, que lo está cometiendo en ese instante. Pero yo creo que sí se violaron muchos derechos humanos, casi para finalizar este tema, el derecho a la presunción de inocencia, definitivamente, el derecho de defensa, el derecho al debido proceso, y una lección más, la medida de la prisión preventiva y esa prisión provisional que se da de facto, ¿verdad? Entre el momento que te capturan y los 9 días que pasaron para que llegara a la audiencia de primera declaración, ahí eso hay que eliminarlo.
porque al no hacerlo seguiremos cometiendo muchas injusticias en el sistema de justicia penal de Guatemala. La verdad es que se dieron muchos errores en este caso y ya los hemos mencionado algunos. Así es. Porque hay que profundizar un poco más. Pero de este caso hay algo que yo quiero sobresaltar. Dime, y que Sandy. en realidad fue algo positivo. Pasaron 10 días. Sí. Está bien, 10 días en los que no sabemos qué pasó al final adentro de la cárcel, pero al menos no se esperó 3 años, 1 año o tantos meses para decir, bueno, le vamos a dar una medida. Al menos se avanzó en eso. Tienes toda la razón, porque hay casos que vienen y datan del 2012, ya los hemos mencionado acá, uno que ocurrió en la cumbre de Alaska, octubre de 2012, no han llegado a la audiencia de primera declaración. Entonces sí, dentro de todo lo malo, en este burocrático, lento y que propenso a errores, como estamos viendo, sistema de justicia penal de Guatemala, por lo menos el daño se puede decir que no fue tan grave. Pero aún así, su imagen, su honra, su prestigio y todo lo que significa para esta persona el haber sido vinculado al caso, pues ya están manchados, ya están dañados. Es un daño, te puedo decir, casi irreparable. Por supuesto. Qué mejor forma de concluir, Julio. La verdad es un tema que pues tiene muchas dudas aún. Esperamos que el Ministerio Público también pueda indicar más acerca de las evidencias, por qué solicitó la captura, en qué se basó para indicar que esta persona era el payaso, no investigaron otras situaciones antes, en fin, hay muchas dudas al final y ojalá entonces que se pueda aclararle lo mismo y que finalmente se cierre el caso. Si es culpable, bueno, que se siga, y si de verdad ya se tiene toda la evidencia, entonces que es inocente, pues bueno, ya, que se cierre. Así es, Sandy. Bueno, de esta manera, ¿qué te parece si terminamos el tema? Pero tenemos otros casos que también les queremos exponer, pero... Antes vamos a una pausa comercial. No cambie. Somos A la Medida. ¿Qué pasa con los bautizos? Pues bueno, el Consejo Superior de la Universidad de San Carlos de Guatemala emitió un comunicado donde señalaba que algunas malas prácticas como los bautizos quedaban totalmente prohibidas. ¡Y aquí está tu son, Chabela! Matas a los practicantes del emplasto fabricante, huizanchines de lugar, estudiantes. Derivado de las controversias que generan algunas prácticas de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como el uso de capuchas en actividades huelgueras y los bautizos para los estudiantes de nuevo ingreso, el Consejo Superior Universitario dio a conocer lo acordado al respecto en sesión extraordinaria. Para el efecto, se redactó un comunicado que cuenta con 6 considerandos, entre los que resaltan que los estudiantes de primer ingreso son bienvenidos y son dignos de todo respeto y consideración, que los estudiantes de primer ingreso han sido víctimas de vejámenes durante actividades de bautizos y estas constituyen faltas graves dentro de la USAC. También resalta dicho comunicado que los antecedentes de las actividades en los bautizos atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los estudiantes. Y bajo ese contexto se modifica lo acordado en el Acta 2-2017, estableciéndose que para garantizar la seguridad e integridad de la comunidad universitaria, quedan prohibidos los bautizos, prebautizos y actividades de bienvenida. También resalta la prohibición en el uso de capuchas, el cobro indebido a estudiantes de primer ingreso para las actividades de bautizo, la toma de aulas, edificios o espacios académicos y administrativos, suspender actividades académicas para tales fines, el consumo de drogas y bebidas embriagantes dentro de las áreas universitarias, así como el uso de armas o materiales explosivos y sustancias que dañen a personas o el ambiente, entre otras regulaciones. Y bueno, también la reacción de los estudiantes no se hizo esperar y ocurrió horas después de hacer público este comunicado, y durante 40 minutos las autoridades bloquearon la entrada principal de la universidad para de esta forma impedir que encapuchados ingresaran porque pretendían realizar un bautizo.
Al menos 20 supuestos estudiantes encapuchados pretendían entrar a la universidad con 3 unidades de transporte público que tenían las placas cubiertas. El Consejo Superior Universitario, a través de la seguridad interna, no les permitieron el ingreso, así que atravesaron los autobuses en la entrada, bloqueando el paso de automovilistas y manifestaron que no estaban de acuerdo con las medidas que el rector de la Casa de Estudios había tomado en relación a la prohibición de los bautizos y utilizar capuchas. Un grupo de encapuchados se dirigió a la Facultad de Enfermería, donde el decano y otras autoridades les recalcaron que estaba prohibido realizar bautizos porque son actos de violencia que no respetan los derechos ni la integridad de los estudiantes de primer ingreso. 40 minutos después, los supuestos estudiantes decidieron quitar los autobuses y se retiraron. Con el fin que los estudiantes conozcan sus derechos y denuncien cualquier tipo de agresión, el Consejo Superior Universitario, además de dar a conocer que quienes realicen estos actos pueden ser expulsados e incluso denunciados ante el Ministerio Público, les hizo entrega de un comunicado que detalla las prohibiciones en la Universidad de San Carlos. Durante el día, algunos se mostraron molestos por estas nuevas medidas. Bueno, muy bien, la verdad que muy bien por el rector y por el Consejo Superior Universitario. Es que si ya está reglamentado, simple y sencillamente lo que hay que hacer es cumplirlo, Sandy. Por supuesto, entonces se tiene que cumplir estas prohibiciones, correcto, este reglamento al final para ordenar también, porque recordemos que está en juego incluso la imagen de la Universidad de San Carlos de Guatemala y creo que no es justo, porque la verdad es de que la USAC ha dado buenos profesionales, personas que han aportado mucho para nuestro país y no se vale que por situaciones de pequeños grupos se ponga en juego el nombre y la imagen de la USAC. De una casa de estudios tan importante. Por supuesto. Y vamos a ver junto a usted unos datos muy importantes también para el análisis. La Universidad de San Carlos de Guatemala, recordemos, fue la tercera universidad fundada en Latinoamérica por los españoles. Entonces, imagínese usted, ya es tricentenaria y más en el territorio latinoamericano. Ahora, en el ranking mundial de universidades que se hace por instituciones educativas internacionales, para el recién pasado año 2018, la Universidad de San Carlos de Guatemala quedó rankeada como la número 1 en Guatemala. Pues obviamente habrán muchas circunstancias, algunas personas dirán que sí, que no, pero así está, esa es la parte oficial. Es evidente a todas luces que la Universidad de San Carlos goza de un prestigio importante tanto a nivel nacional como internacional. Y a partir del año 2011, el Consejo Superior Universitario prohibió, mediante una resolución expresa y muy definitiva, la práctica de los bautizos para estudiantes de nuevo ingreso a cualquiera de las facultades. Entonces, también el día de ayer fue reafirmada esta situación por el Consejo Superior Universitario y hoy tomaron medidas. Hoy tomaron medidas y yo creo que eso es muy bueno. No bautizos, no prebautizos, ni tampoco el uso de la capucha. Claro. Porque hay que decir otra cosa, Sandy. La mayoría de estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala son eso, estudiantes que llegan a aprender, a conocer, pero un grupito de pocos, que vaya usted a saber si de verdad se dedican a estudiar, está causando este desprestigio que tú mencionaste. Y mira, al final, Julio, creo que tampoco nos vamos a hacer aquí los santos, los que no hacemos nada. Cuando llegamos a la universidad, pues bueno, queremos compartir los bailes, las convivencias, pero de una forma sana también. Esto ya se está saliendo de control. Hemos visto algunos casos incluso de bautizos de hace varios años, en los cuales también se pone en riesgo no solo la vida de los jóvenes. Te recordarás el caso de varios que tuvieron que ser llevados de emergencia al hospital porque presentaban signos de intoxicación. No, es que han sido unas prácticas que se han salido realmente del cauce y han sido muy bárbaras. Antes de ver otra información en pantalla para los televidentes, este año el de Huehuetenango se destacó por la utilización en este caso de los bautizos, y corrieron aquellos videos, ¿no?, en los cuales fueron bastante polémicos. Ojalá esto sirva para reflexionar y cambiar eso, porque la Universidad de San Carlos lo que merece es prestigiarla. Exactamente, y aparte de eso, sus estudiantes tienen que hacer eso, cuidar el lugar, porque obviamente cuando ellos digan, bueno, soy egresado de la USAC, que se mantenga eso, ¿no?, ese respeto al final, y no se diga, ay, ahí donde
los bautizos los hacen así, o hay de donde los encapuchados. No, o sea, mantener la imagen al final. Tenemos otros datos, Julio, que por favor quiero que me compartas. Gracias, eres muy amable, Sandy. Sí, los veremos también en pantalla. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce de alguna sanción administrativa o expulsión de alumnos involucrados en tales actividades. Hoy se les hizo saber y se les amenazó con esta situación. Pues ojalá se llegue hasta las últimas medidas para que se aprenda de una buena vez. La mayor parte del estudiantado sancarlista, como lo hemos manifestado, Sandy, en varias ocasiones, no está de acuerdo, porque no lo están, con la utilización de las capuchas, ni con aquello que les cierran los edificios para estudiar, ni que a veces les piden de alguna forma también dinero, estos comités de cada una de las facultades. Y entonces tampoco la mayor cantidad de estudiantes de la San Carlos participa en este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque son gente que va a estudiar, son gente que va a aprender, son gente que viene de trabajar y son gente que quiere adquirir ese conocimiento. Así que, nuevamente digo, Sandy, en mi criterio, una felicitación para las medidas que tomaron hoy las autoridades de la USAC. Y mira, yo también quisiera que en esta lucha por mantener el control, el orden y proteger a los estudiantes, también se puedan unir las asociaciones de estudiantes, porque se supone que tienen que estar de apoyo, ¿no? Y a veces no vemos ni siquiera pronunciamientos. A ver, ¿cuál es el pronunciamiento que tienen aquí los líderes de la AEU? Porque para otras cosas se ha pronunciado, ¿verdad? Específicamente. Parece que sí, ya a través de su secretaria general, Lenina García, hubo ya un pronunciamiento en contra también de esto. Entonces, qué bueno que ellos también se tomen también, que respalden también, porque mira, es correcto. Hay que decir algo. Por eso, muchachos. Exactamente. Y aparte de esto, no todas las facultades tienen este tipo de bautizos. Eso ya desapareció. Ya sabemos cuáles son las que normalmente suben de tono también los bautizos, porque imagínate, yo tuve la oportunidad de ir a cubrir unos bautizos de otras facultades y la forma en la que la desarrollaron, pidieron el apoyo de la PDH para que ellos constataran lo que se iba a realizar. Una fiesta. 2, se hizo un intercambio, se hizo un baile y todo estuvo muy tranquilo. Entonces, eso nos da la pauta de decir, se puede hacer un bautizo, se puede dar una bienvenida de una forma sana, de una forma pues más tranquila y sin tener que afectar la dignidad ni tampoco la vida de un estudiante. Cierto. Y para cerrar el tema, permíteme una cosa más. Tú dijiste, en otras ocasiones con la verificación de la PDH y el pronunciamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos para esta ocasión, lo estamos esperando. Bueno, concluimos con este tema. Esperamos que finalmente se pueda entender entonces que subir de tono a estos bautizos de verdad no lleva a nada, solo pone en riesgo a los estudiantes, les daña su dignidad. Al final entonces se vienen varias consecuencias y aparte ya quedaron prohibidos este tipo de actividades, así que esperemos que se pueda tener un pronunciamiento y se pueda tener información clara también en los próximos días. Así que qué bueno que ya se tomaron las medidas, ¿no? Así es, Sandy. Seguimos con otro orden informativo. Hablemos de temas políticos. Según la jefa de la Unidad del Voto en el Extranjero, Claudia Rojas, a través de la aplicación de Voto por Guate, se ha incrementado hasta más de 400 solicitudes de empadronamiento de guatemaltecos en Estados Unidos. En 45 días que lleva publicada la aplicación, tenemos 369 solicitudes de registro o actualización de datos. Al 20 de noviembre de 2018, un aproximado de 183,000 ciudadanos que residen en el extranjero que tienen DPI y que de esos 183,000, aproximadamente 63,000 ya están empadronados. A ellos ya los hemos comenzado a contactar para que realicen su actualización de datos. De tal manera que entre el sistema anterior y la nueva app tenemos ya 439 solicitudes de empadronamiento. Continuemos hablando del tema electoral. 27 partidos son los que participarán en las próximas elecciones generales. La Dirección Electoral del Tribunal Supremo Electoral afirmó que no habrá cambios en el tamaño de la papeleta, únicamente modificaciones a las dimensiones de las fotografías de los candidatos. Lo que tendría que variar es el modelo o el tamaño de la casilla donde va ubicada el símbolo de cada organización política o el nombre de los candidatos. Sí, porque sería un gran lienzo, sería. Y por cierto, miembros de la conferencia episcopal resaltaron la importancia de las elecciones, hicieron un llamado al Tribunal Supremo Electoral y a los ciudadanos a estar pendientes y vigilantes durante el desarrollo de los comicios. En relación con el tema del Tribunal Supremo Electoral,
Por un lado es efectivamente un tribunal que debe entenderse la palabra supremo y que por lo tanto se debe aceptar que es el órgano rector. Es verdad que también ha habido un cambio en la ley electoral que cuando se diseñó y se aprobó, ahora vemos consecuencias que tal vez no eran las previsibles. No es primera vez que ese tipo de cosas nos pasan en Guatemala. De manera que el Tribunal Supremo Electoral, por un lado, está hecho de humanos, pero por otro lado es supremo y tenemos que acatar lo que vaya estableciendo. Es el marco del sistema democrático en el que vivimos. Pongamos el mejor empeño en asegurar que el próximo proceso electoral sea oportunidad para encontrar soluciones y no se vea empañado o abortado por la crisis política y por intereses contrarios al bien común, por la corrupción o el financiamiento ilícito. Llamamos al pueblo a no perder la oportunidad de elegir a sus autoridades en conciencia y libertad. En las próximas elecciones escogeremos a quienes gobernarán nuestro país en los próximos 4 años. Cuando regresemos de la pausa, Sandy, perdona, vamos a conocer algo que pasó hoy en audiencia, ligado a algunos temas de ejecuciones extrajudiciales supuestas, ¿verdad? Por supuesto, pero después de la pausa tenemos el desarrollo de este análisis. Por favor, no se lo pierda, ya volvemos. Somos a la medida. Gracias por continuar con nosotros. Hablemos de casos judiciales, desde especialmente el del Infiernito. La jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, resolvió otorgarle arresto domiciliario al ex subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco. Al haber demostrado que no tiene la intención de escapar de la justicia y que no estará perjudicando el trabajo investigativo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público, la juzgadora resolvió otorgarle arresto domiciliario al exfuncionario de Policía Nacional Civil, Stu Velasco, pagando una fianza de 400,000 quetzales para dejar la prisión preventiva. Ya que las circunstancias primitivas han variado, como lo establece la ley, es decir, hay nuevos elementos dentro de la investigación que pueden por sí solos indicar que no solo no hay certeza de la posible participación de mi patrocinado, sino que además son en sentido favorable, toda vez que he venido ahorita en este momento a escuchar que se han realizado, diligenciado algunos elementos de prueba, incluso propuestos por mi persona, aún no conociendo el expediente, pero haciendo mención a la resolución indicada por el Ministerio Público. Es decir, ya han variado los elementos, ya hay medios de prueba incluso en el sentido favorable. La juzgadora también resolvió que la Fiscalía Especial debe recibir la declaración de 4 testigos propuestos por el procesado, entre estos el exdirector de la Policía Nacional Civil, Neri Ramos. Mas, sin embargo, en aras de un debido proceso, en aras de esclarecer la verdad real histórica de los hechos, la juzgadora también resuelve que el Ministerio Público ordena al Ministerio Público agendar nuevamente día y hora para llevar a cabo la práctica en la sede fiscal de la declaración testimonial de 4 testigos propuestos. En el caso del Infiernito, el 26 de este mes, la Fiscalía Especial debe entregar la investigación final en contra de 5 personas, entre estas Stu Velasco y el exministro de Gobernación, Carlos Bielman, para que se demuestre y se discuta en la próxima audiencia si deben o no enfrentar un juicio en un tribunal de sentencia. Con imágenes de Fernando Hernández, un reporte de Hugo Morales. Entonces empecemos este análisis. Según el Estatuto de Roma, entre los crímenes de lesa humanidad se encuentran la tortura y la ejecución extrajudicial, entre otros, ¿verdad? Eso significa que son delitos que no prescriben nunca y que pueden perseguirse para castigar a sus autores, tanto intelectuales como materiales, toda la vida. El subdirector de investigación criminal de la Policía Nacional Civil, Stu Velasco, fue beneficiado el día de hoy con una libertad condicional, pero a la vez se le impuso una caución económica, lo que conocemos como fianza, de 400,000 quetzales. En este caso, la jueza le otorgó arresto domiciliario sin vigilancia policial en su residencia. Además, debe presentarse cada 15 días a firmar el control en el libro del Ministerio Público. Medida es una medida que en este caso me parece, Sandy, bastante oportuna y que tal vez ya están entendiendo los jueces, el hecho de que
la prisión es la última, pero la última de las medidas, cuando no existe pues un peligro de fuga. Pero te quiero pedir algo, hay más información que hemos preparado y me gustaría que la compartieras. Por supuesto, porque mira, la jueza justificó también su resolución, indicó que el tipo de delito por el que fue procesado no está dentro del catálogo en donde se niega la caución. También dijo que la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Correcto. Señaló que para argumentar la obstaculización de la averiguación de la verdad se debe fundamentar de buena forma y también hay que tomar en cuenta algo, la investigación continúa. El licenciado Stu Velasco sigue ligado a proceso, pero empieza a ser positiva el hecho de que la prisión preventiva se tome como la última de las medidas a imponer. Y lo que dijo la jueza, la verdad que me parece muy oportuno y ojalá que así se siga con otros casos que son delitos menores, por ejemplo. Totalmente cierto, Sandy, y que esto se aplique, como tú bien lo estás diciendo en este instante, a todos. Porque de ahí tenemos otros casos, ¿no? De delitos que no son tan graves como pudieran llegar a ser estos dos que se está vinculando al licenciado Stu Velasco. Max Quirín, por ejemplo, es un caso muy paradigmático dentro del sistema de justicia y no se le aplica una medida sustitutiva a pesar de que lo ha pedido en repetidas ocasiones. Y ahí hay muchísimas personas más que también son afectas a este tipo de medidas y no se las otorgan. Hoy es un aplauso para la interpretación judicial de la jueza, porque esto es lo que debe de pasar y al final de cuentas ayudas hasta que no haya tanto hacinamiento en las cárceles, ¿no? Por supuesto, y para finalizar el análisis me quedo con las palabras de la jueza. Sí. Tiene que ser la excepción más no la regla. Así es. Excelente conclusión para este tema, Sandy. Por supuesto, nos vamos a una pausa. Tenemos otras noticias que usted debe conocer, pero después de este corte. Somos a la medida. Otra noticia, la Fiscalía contra la Corrupción solicitó antejuicio contra el ministro de Salud, Carlos Soto. El funcionario es acusado de influir en la contratación de un médico en Quiché. Según la denuncia en contra del ministro de Salud y Asistencia Social, Carlos Soto Menegaso, el 16 de enero del 2018 llamó a la directora del Hospital Nevaj Quiché para que fuera contratado el doctor Jorge Raimundo Matón. La directora del centro asistencial no aceptó que Matón fuera contratado, pues en el hospital ya trabajaba su hermana Marta Raimundo Matón. La ley prohíbe que familiares laboren en una misma institución del Estado. Derivado de ello, pues existía un impedimento legal para que la doctora pudiese contratarlo. Sin embargo, el señor ministro ejerció presión sobre ella, advirtiéndole que de no cumplir con las instrucciones que él estaba girándole, tendría que afrontar las consecuencias en cuanto a posiblemente ser destituida, hecho que se materializó posteriormente. Esta fue la respuesta del titular de la Cartera de Salud y Asistencia Social, Carlos Soto Menegaso. La doctora estaba en el 2018, ella es directora, yo tengo la potestad realmente de contratar y remover a las personas. No me recuerdo bien del caso, pero la realidad es que no me suena el nombre que dicen que nombré y que es familiar de otra persona. No me acuerdo. La verdad es que eso pues nosotros presentaremos nuestras pruebas de descargo. Es siempre uno de ministro vive una tormenta política, ¿va? Ustedes andan viendo cómo le hacen daño a uno está trabajando y la gente molestando y tratando de quitarle el antejuicio a uno. Yo no entiendo al país de Guatemala. Realmente, no a Guatemala, no entiendo a la gente de Guatemala. La solicitud de antejuicio la próxima semana será enviada a la Corte Suprema de Justicia para continuar con el proceso que establece la ley sobre el retiro de inmunidad a un ministro de Estado. Queremos agradecerle el favor de su sintonía durante toda esta semana y lo esperamos el próximo día lunes. Que tenga un excelente fin de semana, que descanse. Feliz noche. Feliz noche, Sandy.